Cumplí 15 años y mi cuerpo empezó a cambiar y un tío intenta abusar de mí y le cogía mucha rabia a mi mamá el solo saber que me tenían que dar con un rejo de las vacas para educarme y ahí decidí que para mí ella estaba muerta. O sea, yo ahora ciega, ¿de qué sirvo? No voy a servir para absolutamente nada. Es más fácil nacer sin ver que no perder la visión después de vivir 30 años viendo. Esta es la historia de Diana Herrera, una mujer que conoció el abandono desde sus 9 años, cuando su mamá la dejó en una terminal de transporte a cargo de su hermano menor. Sin embargo, a pesar de este y muchos obstáculos, como perder la visión, hoy se ha convertido en una historia de perdón y sanación. Yo soy Kalila Peña y esto es Relatos al Límite. Diana, bienvenida. Gracias por abrirnos este espacio de tu corazón, pero también de tus vivencias para aprender muchísimo más. Y quiero que empecemos hablando sobre el origen de tu hogar y qué significa también tu mamá, ese papel en tu vida. Es que es difícil. En este momento no significa ya nada para mí. O sea, ella para mí ya no significa nada. En su momento, cuando ella me abandonó, digamos que era muy niña y pues yo pensaba que en algún momento de la vida ella iba a regresar por mí, pero pues nunca regresó. Fue muy duro, fue un poco difícil, pero no fue imposible salir adelante sin el amor de una madre. O sea, sí se puede salir adelante sin el amor de una madre. Hace falta, pero sí se puede salir adelante. ¿Cómo fue ese momento de abandono? Contémosle también a quienes nos ven, nos escuchan en este momento. ¿Qué pensabas en ese momento? 9 años de tu vida, tu hermanito además a cargo, pero también no solamente es la pérdida de tu mamá, sino también de tu hermana. Pero quiero que tú lo cuentes justamente eso a quienes nos escuchan y nos ven ahora. Bueno, o sea, fue difícil, vuelvo y lo digo, perdón, pero digamos que hacerme cargo de mi hermano, yo tenía 9 años, mi hermano tenía 4 y mi hermana en su momento tenía 2. Ella simplemente nos dijo, ya vengo, a mí, a mi hermanito, pero nunca regresó. El tiempo empezó a pasar porque esto fue en un terminal de transportes en la ciudad de Ibagué. El tiempo empezó a pasar y yo me sentí pues ya perdida. Yo decía, Dios mío, algo le pasó. Uno es muy niño y uno no tiene como la noción del tiempo de lo que está sucediendo. Mi hermanito empezó como a pedirme cosas. Yo decía, pero yo qué hago con mi hermano tan chiquito. El caso es que por obra y gracia del Espíritu Santo, digo yo, fueron cosas de Dios, apareció mi familia paterna ese día en el terminal y pues logré, digamos que contactarme con ellos y ellos se hicieron cargo de mí y de mi hermanito. Entonces, pues no fue tan fácil estar con ellos tampoco. Antes de hablar de pronto de ese proceso, ¿cuál era el contexto de tus papás? ¿Por qué crees que de pronto tu mamá toma esta decisión y que a veces no es práctico entenderlo, pero cuéntanos un poquito de ese contexto? Bueno, mi mamá era muy joven, fue madre muy joven, ella fue madre a los 15 años. Mi papá también era muy joven, tenía 18 años cuando fue papá. Entonces, yo no los juzgo, pero siento que no era la edad adecuada para tener un hijo tan rápido y quizás por eso no fueron tan buenos padres. Em, yo vivía con mi mamá y mi papá hasta que mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor. Ahí ya mis papás se separaron y me quedé yo con mi hermanito y con mi mamá. Éramos muy humildes, humildes, muy humildes, me refiero a que vivíamos en una habitación los tres. Pues mi mamá pagaba un arriendo y ella fue, digamos que como era tan joven, quizás no quiso asimilar como esa situación de que ya era mamá. Entonces, yo pienso que por el hecho de haber sido tan joven, de pronto fue que nos abandonó, porque ya no, bueno, yo digo que hoy que yo soy madre, yo digo que no, nada justifica que una madre abandone sus hijos. Realmente no sé qué pasaría por la cabeza de ella en ese momento. ¿Qué pasa cuando tu familia paterna te encuentra? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué pasa con cada hermano además?
Bueno, cuando mi familia paterna no se encuentra en ese terminal, digamos que fue un milagro de Dios en el sentido de que para esas fechas había muerto mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá, y ellos venían de su funeral, de su entierro. No sé si mi mamá sabía que ellos estaban allí y por eso nos dejó ahí. Cuando nos encontramos simplemente se toman decisiones. Mi papá no se puede hacer cargo de los dos, entonces yo me quedo con mi papá en Ibagué y mi hermano se lo lleva a un tío y la esposa de un tío son los que lo crían, lo educan, le dan todo y hacen del hombre que es hoy en día. Y yo me quedo con mi papá y con la esposa en su momento de mi papá. Pero pues no viví mucho tiempo con él, viví solamente 6 meses porque la situación era muy compleja. Vivir con él y con la esposa de él era difícil. Entonces allí ya me devuelvo a Bogotá y quien se hace cargo de mí es mi abuela paterna. En estos últimos dos ambientes, en donde estaba tu papá, esa madrastra y ahora regresar a Bogotá con tu abuela, ¿te sentías segura? ¿Continuabas de pronto sintiendo esa figura de abandono o qué sentía esa niña en ese momento? No me sentía segura, em, pues porque sentía un vacío muy grande, me hacía falta mi mamá, me hacía falta un papá. Yo veía que en el colegio todos tenían su mamá y su papá y que yo no tenía mamá ni papá. Sí los tenía vivos, pero pues para mí no estaban, no existían. Em, Solo tenía una abuelita. Entonces como que yo decía, me hacen falta. Y hubieron muchos momentos en donde yo me llené de mucha rabia hacia mi mamá porque la manera de educarme de mi familia paterna no era como la mejor ahorita a esta época, ¿sí? Que si en esta época me educaran de esa manera, yo ya los podría demandar por violencia. Entonces yo me sentía muy mal y le cogía mucha rabia a mi mamá el solo saber que me tenían que dar con un rejo de las vacas para educarme cuando eso no le competía a esta familia, sino a mi mamá. Era quien debía educarme. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cuántos años tenías cuando llegas a donde tu abuela? Empieza tal vez la adolescencia, esa preadolescencia, en donde también las emociones, todo el cuerpo, todo el sistema empieza justamente a influir muchísimo más de pronto en ese dolor que uno puede tener. Pero entonces, ¿qué pasa en ese momento, en esa etapa? Bueno, me vuelvo rebelde. Pienso que la ausencia de mi madre como tal me causó como un grado de rebeldía. Entonces me volví rebelde, decía mentiras, pues debido a que me castigaban tan feo, pues no sé, yo buscaba la manera de no estar en la casa. Mm, Cumplí 15 años y mi cuerpo empezó a cambiar. Y un tío, bueno, un tío político porque era el esposo de una tía, intenta abusar de mí. No lo logra, no lo logra, gracias a Dios no lo logra, pero sí era una persona que siempre me morboseaba, siempre me miraba de manera diferente, em, pero nunca nadie me creía en la casa, o sea, yo le decía a mi tía, le decía a mi abuela, y ellas me decían que eran cosas mías, que de pronto yo me lo estaba imaginando. Y es ahí donde yo hoy en día digo, cuando los niños le digan eso a sus familiares, créanles, o así no sea cierto, hay que prestar atención e investigar, porque cuando uno dice este tipo de cosas es porque algo está pasando. Claro, claro. Justamente, cuéntanos qué tipo de intento de abuso, cómo fue para ti ese momento. Eh, bueno, resulta que yo me metí a la ducha, me metí a bañar y pues yo lo que te digo, tenía 15 años, ya el cuerpo de una niña de 15 años cambia muchísimo y este baño tenía una ventanita y por esa ventanita él me empezó a mirar con un espejo, o sea, puso el espejo que reflejara hacia mi cuerpo y me miraba por ese espejo y yo me di cuenta, estábamos solos él y yo en la casa, yo no sabía que él estaba ahí. Pues cuando yo me di cuenta, yo salí corriendo para mi habitación y pues él se fue para la habitación y allá fue donde yo en toalla, pues él me intentó quitarla, me la quitó literal, pero, pero no logró su cometido gracias a una vecina que me empezó a llamar por la ventana de al lado. Una vecina que tenía la misma edad mía, era mi amiguita, entonces me empezó a llamar. Sí me alcanzó como a tocar, pero pues gracias a Dios no pasó más, por eso digo que es un abuso. Claro, claro que es un abuso y lo que tú dices es muy importante y es creerle a nuestros niños, creerle siempre a las personas que de pronto puedan estar vulnerables, porque según entiendo,
¿Qué dijo tu tía? ¿Qué dijo tu abuela en ese momento? ¿Finalmente no creyeron o hubo tiempo después que se evidenció esta situación? No creyeron, finalmente no creyeron. No es que es curiosa la vida, no creyeron, decían que yo era una chismosa, que yo me estaba inventando esas cosas. Entonces no creyeron, vinieron no a creer, pero sí como a darse cuenta quién era esa clase de persona muchos años después, incluso ya ahorita yo de grande, ya cuando quizás él se fue de la casa, se separó de mi tía, entonces de pronto ya ahí sí creyeron en algunas cosas. Diana, tú te conviertes en madre, ¿no? Años después. Sí. ¿Y cómo sientes, cómo percibes o cómo puede cambiar esa figura que tenías de ser una madre a la hora de convertirte en esa oportunidad de ser madre? ¿Cambia ese panorama? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Fue una confrontación tal vez nuevamente de esa figura de ser madre? Fue fácil y no fue fácil a la vez. Fue fácil porque conté con el apoyo del papá, que a hoy todavía estoy con él. Llevamos 23 años de relación. En ese sentido fue fácil, conté con su apoyo, pero no fue fácil porque mi abuela empezó a juzgarme, la familia empezó a recriminarme, a decirme que yo iba a hacer exactamente lo mismo que había hecho mi mamá, que iba a abandonar ese bebé que trajera al mundo, que yo no iba a ser buena madre, que, bueno, todo lo malo por habido por haber. Pero realmente yo les demostré lo contrario y no fue fácil tampoco porque literal me echaron de la casa. O sea, usted está Sí. embarazada, mire qué va a hacer, se va. Y yo pues acababa de empezar a estudiar en la universidad y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues nada, no pude continuar estudiando, me tocó dedicarme 2 años a estar pendiente de la bebé. Nació y apenas cumplió los 2 años fue cuando yo empecé a trabajar. Gracias a Dios recibí el apoyo de mi esposo, o Ujú. sea, del papá, y de la familia de mi esposo. Pero no fue fácil porque es duro no tener el apoyo de la familia. O sea, tú te sientes sola, uno se siente realmente muy solo, porque la familia de tu esposo nunca va a ser tu familia Claro, por claro. más que uno diga que es la familia, pero realmente no. Yo soy, o sea, digamos que es mi pensamiento, ¿no? Sí. La familia de la pareja de uno nunca va a ser la familia de uno. Dices que continuaba ese sentimiento de abandono de tu familia. ¿Crees que eso pudo de pronto influir, afectar en tus relaciones sentimentales o la historia de amor también que tienes actualmente con tu esposo fue un cambio del abandono de pronto a la compañía y a la comprensión? Bueno, aquí de pronto voy a decir algo que yo no dije en alguna otra entrevista o podcast que me hicieron. Realmente cuando yo me fui a vivir con mi esposo, tuve muchos problemas, muchísimos problemas con él. De pronto alcanzó a haber un poco de violencia intrafamiliar, pero yo me sentía muy sola. Seguía sintiendo este tema de abandono y me daba miedo separarme, me daba miedo quedarme sola, porque siempre básicamente he estado sola, ¿sí? Claro. Entonces yo decía, no, si yo me separo voy a estar sola, yo cómo voy a sacar una niña solita adelante. Pero con el pasar del tiempo, pues las cosas cambiaron muchísimo en cuanto a nuestra relación. Entonces todo mejoró para bien. Entonces yo decía, bueno, sí, el cambio al 100%, pero aún así, si tú hoy me preguntas que si hoy, en este momento, yo todavía siento abandono, sí, yo creo que eso queda ahí para siempre. Yo siento que sí, a veces me siento sola, a veces como que, pero es como ese abandono de madre y padre, Claro, que para uno es muy importante. claro, Diana. Diana, eh, ¿en algún momento vuelves a saber de tu mamá? ¿Tuviste la decisión de contactarla o de tu hermana, a quien pues tuvieron caminos separados? De pronto con tu hermano tuviste la oportunidad de tener más contacto, pero ¿qué pasó con estas dos mujeres que eran tan importantes al inicio de tu vida? Bueno, pues con mi mamá tuve la oportunidad de tener contacto cuando tenía 22 años. Estaba trabajando en X empresa y yo logré contactarla por medio de una base de datos. Pero
Yo tenía una ilusión diferente, yo quería saber qué había pasado, yo la llamé muy ilusionada, que me dijera qué había sucedido, por qué nos había abandonado, pero lo que recibí de ella fue un maltrato psicológico terrible. Me Sí. insultó, me trató mal, me dijo que para qué la buscaba, que ella sin mí y sin mi hermano estaba muy bien, que no la buscáramos, que no necesitaba de nosotros. Y decía palabras muy fuertes, palabras como que yo los debía haber abortado, yo nunca los debía haber tenido. Entonces son cosas que te marcan, te Claro. llegan al corazón y uno dice, yo que en ese momento ya mi hija tenía 2 años, yo toda bonita le decía, mami, usted tiene una nieta, quiere conocerla, a mí no me interesa, no sé qué, o sea, fue muy grosera. Entonces ese día comprendí, entendí que realmente ya no me quería, no nos quería y no quería saber nada de nosotros. Y desde ese día decidí nunca más volver a buscarla. Es decir, esa confrontación aumentó, profundizó esa herida o fue un parte importante para empezar a sanar. Fue un parte importante para empezar a sanar, porque entendí y comprendí que ella no nos quería en la vida de ella y que pues cuando alguien no te quiere en tu vida, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Alejarte. Si no me quería en su vida, pues simplemente no le iba a volver a buscar y no necesitaba de mí ni yo iba a necesitar de ella. Si no necesité durante 22 años, pues no iba a necesitar en ese momento. Y ahí decidí que para mí ella estaba muerta, no existe. Claro, claro. ¿Y tu hermana? Mi hermana, bueno, mi hermana, ella vive en otro país. Ella fue criada pues por mi mamá, pero mi mamá le dijo muchas mentiras. Le dijo que nosotros no éramos hijos de ella, que nosotros éramos unos niños que ella cuidaba en su momento, porque mi hermana veía fotos. Yo me reencontré con mi hermana después de 25 años. Ella fue la que me buscó a mí. Nos encontramos por medio de las redes sociales. Yo viajé a México. Con el esposo me costearon todo para que yo pudiera reencontrarme con ella. Nos reencontramos, fue un encuentro muy bonito. Em, Me habló muchas cosas, yo le conté muchas cosas, pero a hoy a la fecha no tengo mucho contacto con ella, porque pues realmente yo no me crié con ella, somos la misma sangre, pero no es tan fácil tenerla cerca, ella tiene sus costumbres, sus Claro. culturas y yo tengo mi vida, pero pues a veces estamos en contacto muy rara vez, o sea, simplemente por ahí 2 veces al año nos preguntamos cómo estamos y ya. Bueno, pero fue también parte de ese proceso de avanzar. Sí, sí, me ayudó mucho porque ella escuchó mi versión Claro. y escuchó la versión de mi mamá. Entonces mi mamá le había dicho era muchísimas mentiras. Entonces me decía, no, pero es que ella me dijo esto. Yo le dije, no, así no fueron las cosas. Y le conté cómo fueron las cosas. Entonces a ella también la ayudó de pronto a entender muchas cosas. ¿Cómo transcurre tu vida luego de esos encuentros? Ya eres madre, estás con tu esposo, tienes tu trabajo. ¿Qué sigue en la historia de tu vida? Bueno, soy mamá, empiezo a estudiar, a hacer una carrera, tengo una vida normal. Y cuando mi hija tiene aproximadamente 10 años, yo estoy trabajando para una empresa y empieza un decaimiento con dolores de cabeza. Ok. No entendía por qué. Y un día cualquiera se me fueron las luces, fui de urgencias y resulta que estaba perdiendo la visión. Entonces yo no entendía por qué. Me mandaron a hacer muchísimos exámenes, muchísimas cosas. No encontraron nunca un diagnóstico. Em, para mí fue muy duro que me dijeran te incapacitamos inicialmente por 30 días, luego por 60, luego por 90 y luego que te digan no puedes volver a trabajar. Mm. Y que te digan en cualquier momento vas a perder la visión, vas a quedar ciega. Uf, eso para mí fue durísimo, Claro. muy duro la verdad. Pero pues el tiempo empezó a pasar, tuve que hacerme muchos tratamientos, tuvieron que ponerme unas inyecciones creo que se llaman intravítreas en los ojos. Y estas inyecciones lo que hacían era que mantenían un poco mi visión viva por un tiempo más, pero eran unas inyecciones que costaban muchísimo dinero y yo no las podía costear todas al 100%, la EPS no me las cubría, entonces a mí me tocaba, como se dice a lo colombiano, hacer rifas, juegos y espectáculos y lograba pagarlas. Costaban más o menos 12 millones por ojo, Mm. entonces eran 24 millones. Y un día cualquiera, después de un año en tratamientos y todo, me acosté y al otro día desperté y ya no veía absolutamente nada. Casi me vuelvo loca. No,
casi no, yo creo que me volví loca en ese momento porque empecé a gritar. Me da mucha tristeza recordar eso porque es que la que llevó el bulto fue mi hija. Ella fue la que estuvo ahí cuando yo desperté y me decía, ¿qué te pasa, mamá? Y yo la cogí y la verdad, pues me fui como hacia los golpes con ella. Yo creo que la histeria que me dio. Em, pero ese día fue muy duro. Y ahí entro en depresión, más o menos 3 años. Casi no logro salir de la depresión. Fue complicado. Em, Intento quitarme la vida 2 veces porque yo decía, no, o sea, yo para qué voy a servir sin ver. O sea, yo ahora ciega de qué sirvo. No voy a servir para absolutamente nada. Incluso yo le decía a mi esposo que se fuera, que me dejara tranquila, que él iba a ser un buen papá. Él me decía que no, que él se iba a quedar conmigo. Y ya, y el tiempo empezó a pasar y un día cualquiera mi hija me dice, mamá, yo ya estoy cansada de verte así. ¿Tú no crees que Dios tiene un propósito contigo? Y una niña que te diga eso, mm, o sea, te parte el alma y te hace recapacitar mucho. Y ese día dije, no más, me voy a parar de esta cama y voy a salir adelante. Y aquí estoy, he salido adelante sin visión. No ha sido fácil porque no es fácil perder la visión cuando has visto 30 años de tu vida. Es más fácil nacer sin ver que no perder la visión después de vivir 30 años viendo. ¿Qué es lo que más extrañas de tus recuerdos de la visión? Em, Mi hija, verla crecer, verla en lo que se ha convertido, de pronto a veces verme a mí misma, cómo estoy, porque pues uno de mujeres, yo soy muy vanidosa y a mí me encanta me encantaba verme al espejo. Entonces hay veces que extraño todo eso. No, yo creo que uno extraña todo. Y de pronto yo soy muy independiente, logré ser muy independiente, pero me falta ciertas cositas. Entonces, por ejemplo, yo a la calle no salgo solita. Claro. Eso me da mucho miedo. Entonces, eso extraño, salir solita a la calle, que si hoy me quiero ir a dar una vuelta sola a comerme un helado, lo puedo hacer sin necesitar de alguien que me acompañe. Claro. Eso es lo que más extraño, sobre todo ver a mi hija. Diana, si pudieras explicarle a quienes hoy nos ven cuáles son esos factores que influyeron, además del recuento que nos haces de tu hija, que ayudaron a ese proceso de sanación después de esa depresión, de una frustración que venía desde la infancia y que te ayudaron a decir, voy a cambiar esto que está sucediendo, mi salud mental no está bien? ¿Y cuáles serían esos factores que tú crees que son importantísimos a la hora de reconocer este tipo de situaciones y salir adelante? Bueno, entendí con las palabras de mi hija que si yo estaba bien, los que estaban a mi alrededor iban a estar bien. ¿Sí? Si yo estaba mal, todos iban a estar mal, porque aunque no parezca, todos los familiares se afectan por lo que a uno le pueda suceder. Esto no es solo cuando uno pierde la visión, esto también es cuando hay enfermedades terminales, cuando pasan muchos sucesos en la vida. Entonces yo entendí que si yo ponía de mi parte para salir adelante, mi hija iba a ser feliz y mi esposo también, porque ellos son los que conviven conmigo y están al 100% conmigo. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que cambiar la manera en que estoy pensando, tengo que empezar a darme cuenta que la vida tiene un sentido, que ahora va a ser diferente, pero no imposible. Simplemente tengo que lograr verlo de manera diferente. Eso era lo que yo más me metía en mi cabeza, que yo seguía siendo la misma persona, solo que en una condición diferente. Luego de comprender eso, ¿tuviste un nuevo propósito? ¿Qué pasó con Diana? ¿Qué pasó también con tus sueños, además? Bueno, mis sueños, después de un tiempo, yo estudié negocios internacionales, alcancé a graduarme como tecnóloga en negocios internacionales. Siempre me gustó mucho el tema de los negocios. Mi sueño siempre fue trabajar en una empresa de exportación e importaciones, pero lamentablemente por mi condición es muy difícil que nos den oportunidades. Hay personas que les dan las oportunidades, pero como lo dicen coloquialmente, porque están dentro de alguna rosca o dentro de algo que les puede ayudar. Busqué las oportunidades, nunca las encontré, entonces dije, nada, pues
vamos a arrancar con algo que yo pueda hacer, que yo pueda crear. Y fue cuando creé Refrigerios Express, una microempresa dedicada a todo el tema de pasabocas y platos servidos a la mesa para eventos y fiestas infantiles. Ok. Arranqué con esto en el 2016, 17 más o menos, 17. Em, Todo lo hacía yo, todo lo hacía porque en este momento ya no me dedico a eso. Em, Hacía pasabocas, hacía empanadas cocteleras, hacía postres y me dediqué a vender todo este tipo de comidas. Sí. Aprendí de la mano de una chef que me ayudó a desarrollar sin ver las capacidades para aprender a cocinar valga la redundancia, a cocinar sin ver. Claro. Entonces me dediqué a eso, entonces me sentí muy bien cuando pude cumplir el sueño de tener mi propia microempresa. Claro. Me iba muy bien. La primera empresa que me dio la oportunidad haciéndome un pedido de 1.000 refrigerios Wow. fue la empresa para la cual yo trabajaba cuando perdí la visión. Esta es Wow. una empresa mexicana que está aquí en Colombia y ellos me dieron la oportunidad. Y de ahí para allá ellos se convirtieron en mi cliente pionero, digo yo, porque Sí. fueron los que me abrieron las puertas. Y ahí me empezaron a recomendar con uno, con otro y así sucesivamente. Pero ya después llegó la pandemia Ah, ok. y ya todas las empresas trabajan desde casa. Claro. Entonces ahí ya, digamos que Refrigerios Express empezó a funcionar solo fines de semana, domicilios para la gente que tenía celebraciones, de pronto un cumpleaños y no podían ir a los restaurantes. Entonces yo me movía con lasañas, con panicoup, con arroces especiales como arroz con Sí. camarones, cosas así. Wow. Y ya debido a la economía del país, pues eso se fue acabando más. Y me volví comerciante. Empecé a Sí. ofrecer, a vender de todo lo que pudiera vender, de todo lo que pudiera hacer. Y ahorita estoy dedicada a hacer algo que siento que es mi propósito y es dictar charlas de motivación y crecimiento personal en las empresas, Ujú. donde les enseño a las personas que sin importar las diferentes capacidades que tengamos, podemos salir adelante, con o sin una dificultad. De las dos maneras se puede salir adelante. Y adicional a eso, pues entreno personas en las empresas, les enseño a las personas cómo tratar a las personas con discapacidad, porque normalmente en empresas contratan personas con discapacidad, Ujú. pero digamos que las personas que están con sus 5 sentidos, que están muy bien, les da temor a veces acercársele a las personas con discapacidad, no saben cómo actuar, no saben cómo entablar una relación, Claro. porque de pronto sienten que van a ser imprudentes Sí. o alguna cosa. Entonces eso también lo hago, debido a que ya no trabajo con lo de las comidas. Muy de vez en cuando tengo algún cliente que me encarga algo, lo hago, de lo contrario, no. Diana, para cerrar este espacio tan importante, tan especial y de agradecimiento que tenemos contigo, cuéntale a quienes nos ven en este momento qué significa la empatía es gratis y cómo el mundo, o si crees que el mundo todavía necesita mucha más empatía para entender y comprender cómo convivir de una forma adecuada con personas con discapacidad o sin discapacidad, como tú lo explicas. Ok, la empatía es gratis, es un movimiento creado por 6 mujeres, eh, las cuales queremos mostrarle a la sociedad que si ponemos un granito de arena podemos ayudar muchísimas personas, que si nos ponemos en los zapatos de los demás, aprendemos a sentir cómo sienten los demás, vamos a entender y a comprender a los demás. Em, la empatía gratis surge, este movimiento surge por mí. Lo creo, la iniciativa la tuvo una persona, pero nace por mí, en el sentido de que me quieren ayudar a mí inicialmente. Okay. Hay la posibilidad de que yo recupere parte de mi visión. No puedo decir en este momento que al 100% porque solamente estoy hablando de un ojo. Hay la posibilidad de recuperar un ojito, pero yo digo, así sea un ojo, para mí eso sería una ventaja grandísima. Y hemos creado este movimiento con una Baki, donde vamos a necesitar aportes de las personas que sean solidarias y nos puedan ayudar. ¿Cómo determino yo cuando un ser humano es empático? Yo lo evalúo o lo evaluamos nosotras
desde el conocimiento a cómo trata a los animales. Ok. Si un ser humano es buen ser humano y es empático con otro ser humano, primero tiene que ser empático con los animales. Si tú no eres empático con un animalito, jamás vas a ser empático con un humano. Claro. Porque un animalito, aunque no pueda hablar y no pueda defenderse, es un animalito que también siente y entiende. ¿Dónde podremos encontrar esta Baji? ¿Dónde podemos encontrar este movimiento de la empatía es gratis para que pues todas las personas que hoy te escuchan y te ven tengan esa motivación de apoyar esta gran causa? Claro que sí, está el Instagram en mis redes sociales, que son Instagram Diana P, raya al piso 0610, TikTok Diana P 0610 y la página de La Empatía es Gratis en Instagram. Diana, muchas gracias. ¿Y te parece si cerramos esta entrevista con la frase que está adjunta al pocillo que hoy nos trajiste al equipo? Si yo pude, tú puedes. Rompe tus propios límites.